buenas tardes. Estamos un día más en el Colegio Público San Francisco de Solano para iniciar pues este nuevo programa dedicado a la Asociación de Patrimonio de Montoro. En esta ocasión, pues ya cercana a lo que es la fiesta mayor de Montoro, como es nuestra Semana Santa, pues vamos a dedicar un poco este programa a nuestra celebración y, como no, pues a lo que son posiblemente los pilares de la Semana Santa de Montoro. La devoción que tiene Montoro nuestro Padre Jesús Nazareno, el Imperio Romano y los coros de Padre Jesús. Como siempre, pues este programa pues pretende poner en valor, difundir y como digo, pues dar a conocer todos aquellos aspectos relacionados con el patrimonio y la cultura de la ciudad de Montoro. En cuanto a la Semana Santa de Montoro, los orígenes de esta fiesta centenaria nos tenemos que remontar prácticamente hasta mediados del siglo XVI, cuando se funda en 1554 la Cofradía de la Santa Veracruz. Sí es cierto que posiblemente mucho antes, como es normal, ya se venía celebrando la Semana Santa de Montoro dentro de los templos. A partir de este momento, a partir de mediados del siglo XVI, cuando comienzan a hacer estación de penitencia todas aquellas cofradías montoreñas. En primer lugar, como he dicho, la Cofradía de la Santa Veracruz, y ya posteriormente pues comenzarían otras hermandades como la del Santo Entierro de Cristo, y ya posteriormente, a inicios del siglo XVII, la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Bien es cierto también que las cofradías pues no solamente son de Semana Santa sino también de gloria, y el fenómeno de las cofradías sobre todo se inició en Italia en el siglo XIII, sobre todo de la mano de los franciscanos, y en Montoro las primeras noticias que se tienen de cofradía es sobre todo la Virgen de la Cabeza y también la Virgen del Rosario en 1538. Lo que pasa que sí son las primeras reglas de la Cofradía de la Veracruz, como bien ha dicho Pedro, en 1554, donde tenemos las reglas plasmadas. Eso no quiere decir que no existiera algunos años antes. Incluso nosotros tenemos esa fecha de cuando están las reglas, pero no tenemos la ciencia cierta. Podría estar más o menos al principio del siglo XVI, es cuando surgirían prácticamente las cofradías en la calle. Sí, en cuanto a lo que se denominan los pilares de la propia Semana Santa de Montoro, comenzando con la gran devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, nos tenemos que remontar a lo que sería a inicios del siglo XVII. En esos primeros años ya pues existe un pequeño germen, un pequeño grupo de hermanos que constituyen la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya pues en 1603 se ponen en contacto con un carpintero de la vecina localidad de Andújar para confeccionar un nazareno a imagen y semejanza del nazareno que ya poseía la cofradía de Nazareno de la ciudad de Andújar. Este sería, como digo, el modelo iconográfico que tomaría la hermandad montoreña para pues encargar este nazareno a Alonso Garrido. Este carpintero, tal como se extrae del propio contrato, es muy desconocido desde el punto de vista histórico. No se conoce prácticamente obras de este autor, pero efectivamente. Sí, y aunque sea cierto que está documentado de las pocas tallas montoreñas de antes de la Guerra Civil Española, de la que se conserva el contrato de su hechura. Esta imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno pues llegaría, como digo, a Montoro a inicio del siglo XVII. Y pues al poco tiempo, prácticamente a las pocas décadas, ya vemos que es una devoción que poco a poco se ha ido asentando. Esto desde el punto de vista histórico, ¿cómo podemos saberlo? Pues muy fácil. Para valorar un poco la devoción que tenían las imágenes montoreñas en el siglo XVII y XVIII, es muy fácil rastrearlo porque debemos de irnos hasta las mandas testamentarias. A través de estos documentos históricos, estos testamentos de los montoreños de hace cientos de años, se puede ver cuál es la imagen de mayor devoción en el municipio por la cantidad de ofrendas que quedan pues en los distintos testamentos. Es el caso, por ejemplo, de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya pues a inicios del siglo XVII, poco después de llegar la imagen de Padre Jesús, ya empiezan a aparecernos en los testamentos pues distintas piezas como dinero en metálico, como pequeñas prendas también textiles, una en agua, un mantel para el altar, donde están las imágenes, aceite exactamente para las lámparas, porque aunque hoy en día nos puede aparecer un elemento pues de carácter secundario, el aceite en aquel momento, como la cera, era primordial para el culto a las imágenes, ya que como en aquel momento pues no existía luz eléctrica, era el aceite y la cera los elementos indispensables para iluminar los templos y las imágenes montoreñas, más allá
de los cultos. Durante todo el año es indispensable este uso de la cera y del aceite. Eran la suerte de olivar, se vinculaban, de eso todavía se conserva en muchos sitios, en la Sierra de Montoro, el vínculo. Había muchos tipos de vínculos y uno de los tipos de vínculos era con las congregaciones religiosas o con alguna cofradía, que eran los que ese pedazo de olivar pues estaba dedicado fundamentalmente al aceite que producía, sobre todo para las lámparas de las imágenes en sus capillas. Sí, tal fue, pues por ejemplo, no solo ya en Montoro, sino fuera de nuestro término municipal, esta donación de fincas de olivar y de demás elementos patrimoniales de los particulares a las cofradías, que el propio Estado, cuando se pone en marcha la desamortización en el siglo XIX, además de proponerlo para incautar muchos bienes de la orden religiosa de la Iglesia, también pues lo ponen en marcha para obtener todas estas fincas de olivar y de terreno que tienen muchas hermandades de toda Andalucía, ya que tenía un peso, como digo, muy importante este aceite en el día a día de las cofradías montoreñas. Volviendo un poco a esta devoción a Padre Jesús, vemos que ya en el siglo XVII ya empieza a tener cierta importancia. Sí es cierto que hasta en aquel momento también debe competir, por así decirlo, de forma un poco sana, con otra devoción muy importante que había en Montoro en aquel momento, como era el grupo escultórico de los santos varones. Este grupo, que representaba el descendimiento, aunque prácticamente a día de hoy es un tremendo desconocido de nuestra Semana Santa y de todos los montoreños, este grupo escultórico de los santos varones llegó a tener una devoción similar a la de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y eran, como digo, en este momento dos devociones que coexistían en el tiempo. Este grupo escultórico venía pues rindiéndose culto en la iglesia de Santiago, a diferencia del nazareno que recibía su culto en la iglesia de San Juan de Letrán. Con la llegada del barroco sí es cierto que ya llegaría la gran explosión pues devocional que tendría nuestro Padre Jesús Nazareno y que se perduran hasta nuestros días. Esta imagen de Padre Jesús, con la llegada del barroco, sobre todo ya en el siglo XVIII, pues sufría un cambio trascendental tanto en su propia iconografía, ya que se le añadirían prendas y elementos que hasta ese momento eran totalmente ajenos, como la túnica bordada de cola, con ese Plata, tan característico de nuestro Padre Jesús Nazareno, su cruz de plata, como muchos nazarenos de toda la diócesis de Córdoba, Simón del Paso también. Exactamente, otros elementos también vinculados a lo que posteriormente comentaremos que eran las figuras vivientes, representadas tanto en los apóstoles, que también participaban pues en la propia procesión de Padre Jesús, o también elementos como el Imperio Romano de Montoro, que se ha perdurado hasta nuestros días. Las sibilas también creo que otra. Exactamente, otro elemento que desconocemos en gran medida a qué función tenía o quién lo representaba, pero como digo, sí queda constancia, como por ejemplo otro elemento también, que eran los personajes que representaban el sacrificio de Isaac. Otro elemento también, exactamente, también estaba pues presente en esta noche de Padre Jesús. También por completar la imagen y la iconografía del Nazareno que perdura hasta nuestros días, también se le colocó en aquel momento, en el siglo XVIII, esa peluca de pelo natural que se conserva hasta nuestros días, esa iconografía típica, y que remata ya pues con ese característico nimbo con tres potencias que únicamente pues porta de hoy la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Son singularidades que tiene la Semana Santa de Montoro que no tiene ninguna otra Semana Santa. La Cofradía del Nazareno es la que aglutina más tradiciones, la mayoría de ellas, como está diciendo Pedro, desde el barroco, y la hemos mantenido hasta nuestros días. El horario que tenemos en la cofradía, el empleo de las trincas, el sermón del paso también, el Pollato San Jacinto también. Sí, la verdad que todo lo que es la iconografía, los elementos singulares en torno a Padre Jesús, la verdad que lo trataremos en un programa posterior, también en la próxima Cuaresma, porque es un aspecto que da para hablar mucho sobre todo este tema, tanto como ha comentado Paco, el horario solar, como todas aquellas peculiaridades que sí llegan hasta nuestros días dentro de la noche de Padre Jesús. Y todo eso fue fraguando sobre todo en esta época del barroco, por eso por la pujanza tan tremenda que tenía la cofradía del Nazareno, y eso se ha visto a lo largo del tiempo, y mucho de eso, incluso después de la Guerra Civil, pues todavía permanece perfectamente, ¿no? Otra de las peculiaridades que tiene la Semana Santa de Montoro, pues vamos a hablar primero del coro de Padre Jesús Nazareno, que es un coro que está también imbricado con la misma cofradía, pero sin embargo las raíces que tiene el canto del coro
tanto en sus letras como en su música, pues se retrotraen a los primeros momentos del siglo XVI, aunque la cofradía sea algo posterior, ¿no? Se ve que hay ahí una transmisión oral que se nos ha perdido a lo largo del tiempo, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es la singularidad tan grande donde se manifiesta la antigüedad tan enorme. Son unos cantos con reminiscencias gregorianas, es canto culto, es un canto de... es culto el canto, ¿no? La principal hipótesis que tenemos y que barajamos ahora mismo con los coros de Padre Jesús Nazareno es que nosotros tenemos cercano, y también estamos aquí en el Colegio San Francisco Solano, tenemos a los franciscanos en el convento de San Francisco del Monte con el que estábamos vinculados a esta zona, y entonces ellos se dedicaban, además de hacer obras de caridad y demás, pues se dedicaban a dar lo que eran los sermones, las misas, a lo largo de toda la comarca, ¿no? Y entonces pues ellos también tendrían que explotar o tendrían que dar a conocer a sus cantos, sería una manera de atraer a la feligresía, no solamente en el convento, que serían los más espectaculares, sino también pues en las parroquias y en la iglesia de los pueblos aledaños, ¿no? Pues entonces las personas humildes, las personas, la mayoría, por qué no decirlo, totalmente analfabetas, que no tenían otra cosa a la mano, pues entonces esos cantos les tenían que llamar poderosamente la atención, ¿no? Y esos cantos pues se han ido transmitiendo, se copiaron, se tuvo que crear un tipo de coro en todos los pueblos y se han ido transmitiendo. Tanto la letra, que es bastante curiosa, como la música también, pues que tiene una reminiscencia antiquísima. Podemos hablar perfectamente del siglo XIV, del siglo XV y mucho anterior, pues se van transmitiendo de generación. La cofradía del Nazareno pues lo aglutinó, lo conservó en varios coros, en Montoro había varios coros, pero sobre todo el coro de la Virgen en la cofradía del Nazareno y el coro de Jesús, que después al final, después de la Guerra Civil Española, se fusionan y se quedan en uno solo y acompañan a Padre Jesús Nazareno a lo largo de su extensísimo recorrido y tradicional recorrido, como estamos diciendo, sobre todo en el Sermón del Paso y en los rincones más característicos del recorrido, ¿no? La cofradía del Nazareno y su coro son completamente una misma cosa, aunque pertenezcan a asociaciones, congregaciones diferentes, ¿no? El estudio por parte de los musicólogos ha sido a lo largo del tiempo bastante frecuente, nos visitan de vez en cuando y se tiene conocimiento, incluso en las publicaciones especializadas se da a entender y se cuenta esa peculiaridad que tiene la Semana Santa de Montoro, que es su coro, que nos diferencia de cualquier otra Semana Santa a nivel incluso nacional, y es una característica y es uno de los pilares, junto, como hemos dicho, con el Nazareno, en los coros y también en el Imperio Romano, que pasaremos a hablar de, es una de las señas de identidad de la Semana Santa de Montoro, que no debemos bajo ningún concepto dejar perder ni dejar influenciar por otras manifestaciones de otro tipo, porque es lo que nos da a nosotros nuestra personalidad. Como bien ha ido comentando Paco, la importancia de este coro de Padre Jesús y en cuanto a su propio origen, la verdad que es algo que se pierde en el relato de los tiempos, algo muy antiguo, igual que pues toda la música vocal que formaba parte de la propia celebración de la Semana Santa de Montoro. El por qué la importancia, por qué la antigüedad de esta música vocal, pues muy simple. En aquel momento, cuando se empiezan a fundar las cofradías montoreñas, el acompañamiento lógicamente era a través de música vocal por la facilidad que esta tenía. Al final lo que pretendían era la organización a partir de coros y que se agrupaban para entonar estos cantos antiquísimos, y como digo, era mucho más fácil que conformar una banda de música o un acompañamiento a través de una banda de tambores y cornetas, que ya pues hacía falta distintos instrumentos, ensayos y demás. Como digo, con el coro pues era mucho más fácil este acompañamiento musical a las imágenes montoreñas. En cuanto al otro acompañamiento también que llegaría al Nazareno, pues también tendría una importancia relevante, como fue la fundación del Imperio Romano de Montoro.
Las primeras referencias de esta centuria romana montoreña la encontramos ya en la segunda mitad del siglo XVII. Prácticamente cuando pasa algo más de medio siglo desde que viene el nazareno, ya se crea esta pequeña centuria romana en aquel momento para acompañar de forma anual la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. En origen, pues como digo, vinculada estrechamente a esta devoción a Padre Jesús, y posteriormente pues fue ampliando todo su acompañamiento, participando también en lo que sería la procesión del Jueves Santo con el acto del prendimiento, ya con la llegada del barroco, y también el acompañamiento a la imagen del Cristo de la Humildad, también la guardia ante el Santísimo en la noche del jueves al Viernes Santo, y también, como no, ya después de la noche de Padre Jesús y toda la mañana de Viernes Santo, también por la tarde, participando en la procesión del Santo Entierro de Cristo. En cuanto a los momentos primitivos, a este inicio del Imperio Romano de Montoro, tenemos que tener en cuenta la principal característica de aquel momento, y que nos llamaría muchísimo la atención, era la escasez de participantes. A día de hoy, pues el Imperio Romano de Montoro puede ser el más numeroso de toda España por el número de sus componentes, que supera ya en los 400, los que se ponen en la calle cada jueves y Viernes Santo. En aquel momento eran muy escasos los romanos que acompañaban a nuestro Padre Jesús Nazareno. Prácticamente un par de decenas de romanos, pues vestidos con estos característicos trajes, que acompañaban pues al Nazareno durante toda la noche, y también jugaban un papel capital dentro de la celebración del Sermón del Paso. Este auto sacramental en origen, desde el barroco, pues prácticamente ha vivido sin alterar hasta nuestros días, y que por desgracia en muchos municipios cordobeses sí se ha perdido. Por suerte en otros tantos pues sí se conserva, al igual que también lo hace en Montoro. En cuanto al transcurso de los años, pues con el tiempo, como pasa con todo en la vida, pues progresivamente irían incorporándose más miembros a esta centuria romana, y también pues variando pues los distintos trajes del Imperio Romano de Montoro. Sí. Es curioso porque nos visitan de vez en cuando gente de Sevilla, y le llama mucho la atención que prácticamente los armados de Sevilla y el Imperio Romano de Montoro son coetáneos en su aparición en el tiempo. Ellos se quedan así un poquillo escépticos, pero al final, a finales del siglo XVII, cuando el segundo tercio del siglo XVII, cuando aparece el Imperio Romano de Montoro, y ellos que tienen a gala también en Sevilla ser los más antiguos, pero nosotros somos muy poquitos. Lo que sí lo superamos, y también lo está diciendo mi compañero, es el número desbordante de miembros del Imperio Romano, y las características que tiene el Imperio Romano de Montoro, que también sería como para hacer un programa aparte sobre todas esas características. Sobre todo es cómo se va heredando, cómo son los puestos, cómo las diferentes centurias. Es un tema bastante extenso también, y una de las señas de identidad, como estábamos diciendo, pues capital también en la Semana Santa de Montoro. Sí, la verdad que uno cuando pretende vender un poco su Semana Santa al exterior, o a alguien que desconoce por completo pues esta Semana Mayor de Montoro, los tres pilares fundamentales, como hemos ido comentando, son estos: Padre Jesús, el Imperio Romano y los coros. Al fin y al cabo, estos tres elementos han sido los únicos que prácticamente hasta nuestros días pues han permanecido inalterables. Por ejemplo, en el caso de nuestro Padre Jesús Nazareno, aunque se destruye la imagen del Rey de Montoro en 1936, rápidamente, una vez concluido el conflicto bélico, ya en 1939, se encarga la actual imagen a Pío Mollar, y rápidamente acoge pues esta devoción del Nazareno. A pesar de que se había destruido esta primitiva imagen del siglo XVII, pues los montoreños rápidamente tomaron como suya la nueva imagen, y la devoción sigue siendo la misma. Al final, el iconoclasta, el que destruyó la primitiva imagen del Nazareno de Montoro, fue el que realmente le da una mayor relevancia, una mayor importancia a la propia talla en su carácter material. Al final, el devoto y los montoreños saben que más allá de la propia imagen, más allá del hecho material, existe algo más de carácter espiritual, que es esa gran devoción, ese aprecio y ese cariño y ese sentir que todos los montoreños sienten hacia nuestro Padre Jesús Nazareno, y que pervive, se mantiene exactamente igual, inalterable en el tiempo, pese a que se destruyera durante la Guerra Civil la primitiva talla de nuestro Padre Jesús Nazareno. Independientemente de que fuera más antigua o menos, simplemente sustituyendo la talla, pues todo lo demás se
se recupera perfectamente. Eso me llamó mucho la atención también eso que estaba comentando Pedro, porque Pedro es el director del flamante Museo de Semana Santa, y allí en la Asociación de Patrimonio también tuvimos la oportunidad de que nos guiara en su sala y nos comentó esto mismo que está diciendo, ¿no? Que el iconoclasta es el que más reafirma las tradiciones y más valor le da incluso que las personas corrientes que participan de la Semana Santa, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Sí, pues ya por nuestra parte vamos a ir concluyendo este programa. La verdad que hemos estado algunas semanas, lo hemos dejado un poquito abandonado esto de la radio, pero vamos a continuar pues durante los próximos meses pues una mayor pues regularidad en lo que se refiere al programa. Si Dios quiere, cada 2 semanas vamos a intentar grabar un programa sobre cualquier aspecto de la cultura, el patrimonio, tanto cultural, histórico como también natural de Montoro. Y ya, pues como no puede ser de otra forma, estamos preparando distintos actos, actividades, pues de cara a toda la programación anual de nuestra asociación de patrimonio. Por suerte, a día de hoy ya superamos los 80 socios, son cada día más los que forman parte de este colectivo montoreño, y la verdad que para nosotros es un honor y un orgullo. Prácticamente es una asociación que no llega ni a los 5 años de historia de su fundación, pero cada día son más los que participan y tienen como entienden como suya este colectivo y esta asociación de patrimonio de Montoro. En los próximos días pues iremos anunciando las distintas actividades y proyectos en los que estamos embarcados, en los que vamos a venir pues organizando, y como siempre animaros a todos los oyentes a que nos sigáis también a través de nuestro Facebook, Asociación de Patrimonio de Montoro, para conocer de primera mano todas aquellas actividades, y como no, invitaros a todos también los que nos oís a que forméis parte y también seáis unos socios más de este colectivo que nos hemos propuesto en este año 2020 por llegar hasta los 100 socios y, si puede ser, superarlo. Como siempre, pues agradecer al Colegio San Francisco Solano y a Rafa también la oportunidad que nos brinda con esta radio del colegio para llegar y difundir un poco más la cultura y la historia de la ciudad de Montoro.